Bienvenida al canal Susurros de Corazón. Bienvenida, alma soñadora, a este refugio donde las palabras se convierten en caricias y las historias laten con la intensidad del deseo contenido. Aquí, en Susurros de Corazón, te invito a perderte en relatos que rozan la piel del misterio y el anhelo, sin perder jamás el decoro que envuelve la pasión en su forma más pura. Hoy te presento el libro en blanco de un deseo secreto, una historia que nace del encuentro fortuito con el destino y que se desliza entre susurros, miradas cómplices y silencios que arden más que 1000 palabras. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna entrega, porque en cada capítulo se esconde una promesa y un latido que solo tú podrás escuchar. Era una tarde en la que el sol se negaba a despedirse del horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y melancólicos. Clara caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas del pueblo, con la sensación de que algo invisible tiraba de ella, como un susurro apenas audible entre el ruido de su propia incertidumbre. El aire traía consigo un aroma a sal y a promesas olvidadas, y sus dedos rozaron sin querer el lomo gastado de un libro sobre un estante polvoriento en aquella librería que parecía un secreto guardado por el tiempo. Sin título, sin autor, sin palabras, un libro en blanco que parecía esperarla. Al tomarlo entre sus manos, un escalofrío la recorrió y, por un instante, creyó escuchar una voz que le susurraba. Escribe tu verdad. Deja que el deseo se convierta en historia. Clara no sabía aún que aquel encuentro cambiaría el curso de su vida, abriendo puertas a sentimientos que había mantenido encerrados tras la coraza de sus propios miedos. Porque en ese libro sin páginas escritas, el verdadero relato no era el que ella pudiera imaginar, sino el que el destino estaba a punto de escribir para ella. Y así, entre las sombras del crepúsculo, comenzó a nacer un secreto, un deseo que solo la tinta de su alma podría revelar. Los días en el pequeño pueblo transcurrían con una calma casi tangible, pero en el interior de Clara se agitaba una tormenta que ni ella misma terminaba de comprender. Aquella noche, sentada frente a la ventana, el libro en blanco sobre sus rodillas parecía desafiarla a llenar sus páginas con un anhelo que no sabía nombrar. Entonces, como arrancado de un sueño, apareció él. Un hombre de mirada profunda y sonrisa cautivadora, con el porte de quien sabe que guarda secretos demasiado grandes para revelarlos de inmediato. Se presentó como Lucas, el nuevo dueño de la librería, un alma errante que parecía tan perdido como encontrado en aquel rincón del mundo. Dicen que los libros en blanco son para quienes se atreven a escribir su destino, murmuró, acercándose con una confianza que no invitaba a la prudencia. ¿Estás lista para empezar a contar la tuya? Clara sintió un cosquilleo recorrer su piel, una mezcla de miedo y curiosidad que la impulsaba a ceder, a dejar que ese encuentro inesperado fuera el primer capítulo de algo mucho más grande que ella misma. Porque a veces, los silencios entre dos miradas dicen más que todas las palabras escritas. Y en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara, el deseo empezó a escribir su propio relato. La librería, ahora un refugio en el que el tiempo parecía detenerse, se convirtió en el escenario de encuentros que desafiaban la razón. Clara y Lucas compartían más que libros, compartían secretos velados y una tensión que crecía en cada palabra susurrada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Lucas tomó la mano de Clara con delicadeza, como quien sostiene un tesoro frágil. Hay algo más que debo confesarte, dijo con voz baja, cargada de una sinceridad que desarmaba. No solo vine a este pueblo por casualidad. Clara lo miró, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Entonces por qué? Preguntó, sin poder ocultar el temblor en su voz. Él suspiró, y en sus ojos brilló una sombra que solo el tiempo podría desvelar. Porque hay un motivo oculto en cada página en blanco. Y el destino, a veces, se escribe con tinta invisible, a través de encuentros que cambian vidas. El silencio se hizo cómplice de su confesión, y el deseo, ahora imposible de contener, tejió un puente entre dos almas destinadas a encontrarse. En aquel instante, Clara supo que no había vuelta atrás. Porque a veces, entregarse al misterio es el primer paso hacia la libertad. Esa noche, Clara no logró dormir. La confesión a medias de Lucas seguía resonando en su mente como un eco imposible de callar. El libro seguía intacto, sus páginas en blanco, como si aguardaran una revelación que aún no se atrevía a escribir. A la mañana siguiente, regresó a la librería. Lucas no estaba. La puerta entreabierta crujía con el viento, y el interior olía a madera húmeda y tinta antigua. Sobre el mostrador, encontró una nota escrita con letra firme. Si deseas saber por qué vine, búscame donde el mar toca la piedra.
Allí todo comenzó. Clara no dudó. Caminó hasta el acantilado donde el océano golpeaba con furia contenida. Y allí lo encontró, con la mirada perdida en el horizonte y el corazón lleno de cicatrices. No soy solo un librero, confesó sin rodeos, sin máscaras. Hace años, perdí a la única mujer que logré amar. Era escritora. Soñadora. Me dejó ese libro en blanco como promesa de que, algún día, alguien llegaría a terminar lo que ella no pudo. Clara sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Lucas era un hilo más enredado en su pecho. ¿Y entonces, por qué yo? Lucas la miró con una intensidad que estremecía. Porque desde que entraste, supe que eras tú. La que podría escribir el final que ella dejó sin escribir. Pero también, la que vino a empezar mi historia otra vez. Las palabras no fueron necesarias después de eso. El viento sopló más suave. Y el deseo, ese que había germinado entre líneas no dichas, comenzó a florecer como tinta fresca sobre la página aún en blanco. Esa noche, Clara abrió el libro en blanco. Sus dedos temblaban sobre la primera página, como si presintieran que escribir allí sería algo más que un acto literario, sería un pacto con el deseo, con la vida, con lo irrepetible. Pero antes de que la pluma tocara el papel, la duda apareció. ¿Y si solo era un eco de una historia inconclusa? ¿Y si Lucas solo la veía como una continuación, una sombra de un amor que ya no existía? Se levantó de golpe. El aire en la habitación era espeso, y el silencio, ensordecedor. Caminó hasta la librería, cerrada a esa hora. Golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Lucas abrió, descalzo, con el cabello revuelto y los ojos oscuros de deseo contenido. No puedo hacerlo, dijo ella, con voz apenas audible. ¿No puedes escribir? Preguntó, acercándose con lentitud, como si cada paso fuera un riesgo. No puedo fingir que no siento lo que siento. Lucas la miró, y entonces el deseo se volvió inevitable. La tomó de la cintura con esa mezcla de urgencia y ternura que solo existe cuando dos almas están a punto de romperse o fundirse. Sus labios se encontraron como si ya se conocieran, como si ese beso hubiera estado escrito mucho antes que sus cuerpos. Fue un encuentro sin palabras. Fue fuego sobre la piel, fue la caricia del alma que encuentra su hogar. Allí, entre libros y sombras, Clara no solo escribió el primer verso de una historia, también selló su primer suspiro como protagonista. Porque el verdadero amor no necesita tinta. Arde por dentro, y deja huellas imposibles de borrar. La madrugada los encontró envueltos en un silencio profundo, el tipo de silencio que solo llega después de una entrega sin reservas. Clara reposaba sobre el pecho de Lucas, escuchando su respiración, sintiendo cómo su cuerpo hablaba incluso cuando su voz callaba. Pero entonces, algo cambió. Lucas se tensó. Su mirada se perdió en el techo, y su corazón, antes rítmico y sereno, comenzó a latir con una furia contenida. ¿Qué ocurre?, preguntó Clara, incorporándose, con la voz aún envuelta en caricias. Él guardó silencio. Por un momento, pensó en mentir, en fingir que ese instante de felicidad podía durar intacto. Pero sabía que ya no tenía derecho a esconderse. Se levantó. Caminó hasta la vieja caja de madera que guardaba en un rincón. La abrió lentamente y, de su interior, sacó un sobre. Clara lo miró sin moverse, con el alma en vilo. Esto es lo que me trajo aquí, dijo, ofreciéndoselo. Y tal vez lo que pueda alejarte de mí. Dentro del sobre, una carta escrita con tinta azul y trazo femenino, una letra que hablaba de despedidas, de un amor que había ardido demasiado fuerte para sobrevivir. Firmada por Isabel Duarte. El corazón de Clara se detuvo un instante. Ese nombre. Lo había escuchado antes. Lo había leído en la dedicatoria de un viejo libro que su madre guardaba con recelo. Y de pronto, la realidad cayó sobre ella como una ola helada. Isabel Duarte es el nombre de mi madre. Lucas la miró, congelado. La revelación le cortó la respiración, como si el universo hubiese girado sobre su propio eje solo para desbaratarlos. En ese instante, todo lo vivido se llenó de preguntas. Porque tal vez el libro no era solo una historia por escribir. Tal vez, era una historia que venía repitiéndose generación tras generación. Una herencia de amor, deseo y secretos inconfesables. El silencio entre ellos era más espeso que la noche misma. La carta de Isabel, esa tinta antigua que aún ardía en el papel, se convirtió en un abismo entre sus miradas.
Clara la sostenía entre sus dedos temblorosos, leyendo cada línea como si desenterrara una verdad que no estaba lista para conocer. Te dejo este libro en blanco, no para que la olvides, sino para que algún día alguien más continúe la historia que el destino interrumpió. Si vuelves a encontrar el amor, prométeme que no te esconderás detrás de mi sombra. Clara alzó la vista. Lucas tenía los ojos rojos, como si el pasado lo hubiese regresado a un duelo sin fin. Mi madre nunca me habló de ti. Ni de este lugar. Ni de este libro, dijo, la voz rota. Yo tampoco supe que ella había tenido una hija, respondió Lucas, con la verdad desgarrándole la garganta. Cuando me dejó, simplemente desapareció. Me dejó la carta, el libro, y un silencio que llenó los años. ¿Y ahora qué? Susurró Clara. La pregunta flotó entre ellos, suspendida por el miedo, el deseo, y esa línea invisible que aún no sabían si podían cruzar. Lucas se acercó, despacio. La tocó como si fuera papel delicado, como si temiera que un solo roce lo condenara. Ahora escribimos lo que nadie más se atrevió a escribir. Sus labios volvieron a encontrarse, no con la urgencia de la primera vez, sino con la profundidad de quienes saben que el amor no siempre llega limpio, pero a veces vale más cuando arrastra cicatrices. Porque el pasado puede doler, sí. Pero también puede ser el prólogo de algo más fuerte. Más verdadero. Y el libro seguía esperando su historia. La librería estaba en penumbras cuando Clara regresó esa noche. El libro seguía allí, sobre la mesa donde Lucas lo había dejado, abierto por la primera página aún vacía. Pero algo en su peso había cambiado. Lo sostuvo entre sus manos. Algo crujió. Una imperfección en la tapa interna. Una costura más gruesa. Su instinto, o quizás el llamado del destino, la empujó a rasgar con cuidado el forro de cuero antiguo. Y allí, escondida entre el lomo y el silencio, encontró una hoja amarillenta, un manuscrito olvidado, que no estaba en ninguna otra parte del libro. Lo despegó, con los dedos temblando, como si cada palabra pudiera herir o sanar. ¿A quién encuentre esto? El amor verdadero no siempre llega en el momento correcto, ni con el rostro esperado. Pero cuando lo hace, se instala en el alma como una raíz silenciosa. Lucas, si vuelves a amar, que sea sin miedo. Y tú, quien leas esto, recuerda que los errores de una generación no son condena para la siguiente. Ama. Aunque duela. Aunque nadie lo entienda. Ama. Isabel. Clara sintió el mundo girar. Todo cobraba sentido. Su madre no les había ocultado esa historia por vergüenza, sino por amor. Por respeto. Por miedo a que una historia inconclusa se repitiera con la misma herida. Y aún así, esa misma historia había encontrado el camino de regreso. Lucas apareció detrás de ella, en silencio. Lo encontraste, susurró, mirando la nota como si viera un fantasma que al fin no perdonaba. Ella quería que esto pasara, dijo Clara, sin levantar la vista. Quería que alguien terminara la historia. Pero no como una continuación, sino como un renacer. Lucas la tomó de la mano. Ya no con pasión ciega, sino con la promesa temblorosa de quien se sabe al borde de algo real. ¿Y estás lista para escribirla, conmigo? Clara asintió. Porque había llegado el momento. El libro ya no estaba en blanco. Las primeras líneas habían sido escritas con miradas, con confesiones, con caricias. Y lo que vendría después, sería solo suyo. La mañana llegó con una luz diferente. Clara despertó entre los brazos de Lucas, con el libro sobre la mesita, como un testigo silencioso de todo lo que habían sido capaces de confesar sin hablar. Desayunaron en silencio, con sonrisas suaves y miradas que ya no buscaban esconderse. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de esa librería antigua, el tiempo les pertenecía. Clara comenzó a escribir. Palabra a palabra, el libro dejaba de ser una promesa y se convertía en testimonio. No de un amor perfecto, sino de uno verdadero, nacido del dolor, del deseo, de las heridas y la esperanza. Pero justo cuando todo comenzaba a florecer, el pasado tocó la puerta. Era una mujer. Elegantemente vestida. Con el cabello recogido y los ojos como puñales cubiertos de terciopelo. Se presentó como Elena Duarte, hermana de Isabel, tía de Clara. Alguien que llevaba años buscando aquel libro, convencida de que contenía un secreto familiar que debía permanecer enterrado. No tienes idea del peligro que es desenterrar lo que no se debe, le dijo a Clara con voz firme.
Ese libro fue la causa de muchas desgracias. Tu madre lo sabía, por eso huyó. Por eso lo escondió. Ella no huyó. Amó, como nadie se atrevió a amar, respondió Clara con voz serena, aunque el corazón le martillaba en el pecho. Y yo no lo esconderé. No otra vez. La mirada de Elena se endureció. Entonces prepárate, porque una historia así siempre cobra su precio. Clara cerró la puerta. Su respiración era agitada, pero no sentía miedo. Sentía certeza. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucas, tomándola por la cintura. No, respondió ella, mirándolo con fuego en los ojos. Porque cuando el amor es real, lo único que se puede hacer es defenderlo. Y así, mientras el mundo comenzaba a reaccionar a su historia, Clara y Lucas decidieron no retroceder. Porque el amor que nace entre líneas merece escribirse hasta el final. Elena no regresó sola. Detrás de su advertencia había una amenaza más grande de lo que Clara imaginó. Una firma legal. Una orden. La posibilidad de que la librería, ese refugio donde el amor había vuelto a nacer, pasara a manos de la familia Duarte, quienes, según ella, eran los verdaderos dueños de esa propiedad. Isabel registró este lugar a nombre de la familia, explicó Elena sin titubeos. Tú no puedes quedarte con lo que nos pertenece, ni con ese libro. Pero Clara no se rindió. Acompañada por Lucas, buscó entre los viejos papeles del local. Hasta que, en el fondo de una caja polvorienta, encontraron algo más valioso que una escritura, una segunda carta, sellada con lacre rojo, dirigida a quien se atreviera a escribir más allá del dolor. Era de Isabel. Si este libro ha llegado a manos de mi hija, entonces sabrás la verdad que no pude decirte en voz alta. Lucas fue el único hombre que me enseñó a amar sin vergüenza. Pero nuestra historia fue arrancada por quienes temen lo que no entienden. Si estás leyendo esto, hija mía, no dejes que el miedo borre lo que vale la pena. Defiende el amor que yo no pude tener. Y si estás con él, ya sabes que el destino, a veces, se toma su tiempo para cumplir las promesas. Clara cerró la carta con lágrimas resbalando por sus mejillas. Su madre no había querido esconderla del pasado. Había querido protegerla hasta que fuera capaz de decidir por sí misma. Lucas la abrazó por detrás, y en su pecho Clara sintió el corazón que siempre la había estado esperando. La librería no se cerró. No hubo juicio. Porque la carta era testamento. Isabel había dejado todo a nombre de Clara. El libro, la historia, incluso el amor que no pudo vivir. Y esa noche, bajo la misma lámpara donde todo había comenzado, Clara escribió en la última página. No somos el final de una historia. Somos su renacer. Y entonces, lo supieron. Lo habían logrado. Habían vencido el silencio. El miedo. El olvido. Habían escrito el amor con su propia tinta. La librería volvió a abrir sus puertas con otro nombre, El susurro de Isabel. No era solo un homenaje. Era una declaración. Un latido constante en medio de estanterías que ya no guardaban solo palabras, sino destinos. Clara y Lucas se convirtieron en algo más que amantes, más que sobrevivientes del pasado, fueron autores de su propia historia, cómplices de un amor que había aprendido a perdonarse a sí mismo. Cada mañana, Clara escribía una línea nueva en el libro. A veces una frase. A veces una fecha. Otras, un silencio. Porque entendió que no todas las páginas necesitan palabras, algunas solo piden ser vividas. Meses después, una noticia llenó de luz la librería, un hijo. O tal vez, la página más blanca y pura que aún quedaba por escribir. Lucas la miraba como si acabara de leer el poema más perfecto jamás escrito. Y Clara, se sabía amada como jamás su madre pudo haber soñado. No borraron el pasado. No lo disfrazaron. Lo integraron. Lo transformaron. Y cuando el viento soplaba desde el mar, aquel viejo libro, guardado ahora en una vitrina de madera, parecía susurrar. Toda historia merece ser contada. Pero solo algunas nacen para ser eternas. Gracias por llegar al final de esta historia. Si este susurro tocó tu corazón, te invito a darle like, compartirlo y suscribirte a este rincón donde el amor, aún con cicatrices, siempre encuentra la forma de renacer.